Hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio del proceso de la transición de lisa a afro. En realidad nunca he sido lisa, pero bueno, desde muy temprana edad, aproximadamente desde los 10, 12 años, empecé a laciarme. Mi madre ya lo hacía, mi hermana mayor también, así que eran como un referente de lo que era ser una mujer bonita, ¿no? Así que comencé también a laciarme a muy temprana edad. Comenzaron a pasar los años y eso comenzó como a pesar porque era cada 2 meses el crecimiento de la nueva raíz que te decía, tú tienes un cabello afro. Ya llegué a la edad de aproximadamente 25 años. Mi hermana usaba no solo lacio su cabello, sino que también usaba extensiones. Una manera más rápida de hacerte ver el cabello mucho más largo, más abundante y darle un aspecto muy diferente pues a tu presentación personal. Así que al pasar los años, yo también empecé a usar extensiones. Y recuerdo la primera vez que me las coloqué, era un dolor intenso en mi cabeza, era un dolor fuerte y mi hermana me decía, es así los primeros 3 días, mientras los puntos comienzan a bajar, porque bueno, yo la usaba por puntos, las extensiones, de tal manera que pudiera peinarme de maneras diferentes y no se notara que eran extensiones. Esto fue aproximadamente a mis 25, 26 años que empecé a usar las extensiones y obviamente el cambio de look fue muy notorio. Era en el año 2019 y recuerdo que las usé para mi graduación de contadora pública. Quería verme diferente, quería sentirme diferente, así que las extensiones fueron mi opción. Y bueno, obviamente el cambio, la gente como que se impacta, te ves bonita, te ves mejor, qué linda. Y cada uno de esos comentarios como que van sumando a tu autoestima y dice, bueno, soy mejor, me aceptan más, me veo mejor, qué bacano, qué chévere. Y todo eso comienza como de alguna manera a alimentarte el pensamiento de que esa es tu mejor versión, eso es lo mejor que tienes y que vale la pena continuar con ello. Pero llega un momento que te cansas y en ese cansancio comienzas a pensar si realmente es lo mejor para ti, ¿no? Tanto químico, tantos años, ¿cuál iba a ser el resultado? Mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama, te haces cuestionar eh, si realmente tiene alguna incidencia, tanto químico, tantos años en tu cuero cabelludo, en esa patología, pero a la par también pensaba qué iba a hacer con este cabello. Nunca lo había usado, nunca me había acostumbrado a él, nunca me había acostumbrado a peinarlo. Me parecía desafiante cuando lo veía en otras personas y decía, no, no voy a ser capaz. Así que entre seguir laciándome y tomar la decisión de darme la oportunidad de conocer mi cabello natural. En el 2021 conocí a quien hoy es mi esposo. Y en el 2022 comenzamos a hacer esa oración donde le pedíamos la dirección al Señor y Él me conoció con las extensiones, pero más adelante Él comenzó a hablarme de cuán importante es cuidar nuestra salud, de cuánto valor tenemos para Dios, de cuánto fue Dios detallista al formarnos en el vientre de nuestra madre, que mi cabello no era un error. Y me acuerdo que comenzó a hablarme de por qué existen las diferencias de tipos de cabellos, ¿no? Porque algunos son lacios, porque algunos somos afro, porque algunas crespas. Y recuerdo que me decía que aún se podría decir bioquímicamente, no sé cuál sería la palabra, este cabello estaba diseñado para zonas calurosas porque atrapa el viento y permite refrescar el cuero cabelludo y obviamente así tu cabeza, ¿no? Entonces me decía, Dios te diseñó así porque tú has nacido en la costa y tiene un propósito, tu cabello tiene un propósito y es de que tu cabeza se mantenga fresca. Pero a veces pensamos que es solo cuestión de estética, que no es una cuestión de fisiología y no una cuestión solo de cómo me veo, ¿no? Y me decía, y es que las personas lacias en un clima frío no necesitan protegerse tanto, ¿no? Y comencé a ver que de verdad nunca lo había pensado, nunca lo había cuestionado, nunca me lo había preguntado por qué algunos somos afro, porque otras son lisas. Sencillamente pensé, es cuestión de genética, ¿no? Pero hay algo más allá de eso. Y cuando él me lo conversó, yo lo comencé a considerar. En realidad mi cabello no fue un error. En realidad mi cabello, como decimos, no es malo. Eh, Así que bueno, comencé a orar al Señor si verdaderamente su deseo era que yo dejara crecer mi cabello natural.
En ese momento me hacen la invitación a hacer misión en Venezuela. Y estando allá, pues obviamente mi cabello comienza a crecer y tengo mi lacio, ¿no? Entonces tengo las raíces más el lacio. Al principio era sencillo, como que me planchaba la raíz y normal, ¿no? Podía pasar, me peinaba, era manejable. Pero cuando ya llegaron los 2, 3 meses y la raíz era mayor, era más incómodo peinarme, me veía fea, o sea, se veía una parte de raíz crespa, otra lisa, me sentía poco cabello, era una cosa, una sensación muy extraña. Pero estar en Venezuela me hacía pensar que era más llevadero porque allá estaba en un lugar de servicio. Mi foco o mi propósito era servir, no era centrarme en mí y en cómo yo me veía, aunque me cuidaba, era más el propósito de estar atenta a los demás y saber que seguía orando para ver cuál era el plan de Dios para mí con mi cabello. Pero de verdad, los 3 meses ya no aguantaba. Dije, no, tengo que ir a Colombia. De hecho, se casaba en esa fecha una amiga, así que dije, voy a aprovechar su boda, voy, me derrizo mi cabello, me hago el laciado y a la par pues estoy en la boda, ¿no? Así que llegué a Colombia, me lacié y mi esposo, en ese momento que era mi prometido, me decía, ¿por qué te vas a laciar? Ya estás en el proceso, ya has iniciado, ya has avanzado, tú vas a poder, el Señor te va a ayudar. Y yo le decía, no, tú lo dices porque tú no eres el que me vas a peinar, tú no eres el que te peinas, tú no eres el que lidias esto, tú no eres el que te ves. No eres tú, le decía yo, no, soy yo. Y muchas veces pensamos eso, ¿no? Que en realidad somos nosotros, nuestras imposibilidades, nuestras limitaciones, como que no vas a poder. Y bueno, le dije, no, yo me voy a laciar y me lacié. Así que perdí, por así decirlo, esos 3 meses. Bueno, eh, luego de ese proceso comienzo a reconsiderarlo y me dice, vuelve a intentarlo, me dice él, ¿no? Vuelve a intentarlo. Y comencé a hablarle al Señor, le dije, Señor, no es fácil, no me gusta cómo me veo, no me gusta la sensación, pero si es tu voluntad, ayúdame, ¿no? Así que tomé la decisión nuevamente de volver a hacer la transición. Llegó el momento de reencontrarme con mi prometido, debía venir a Perú para hacer los trámites de la boda civil. Y bueno, Perú se caracteriza porque es una cultura de mujeres bastante lacias, ¿no? La mayoría. Tienes ese temor de entrar a una cultura, de ser rechazado, de llegar a una familia que no conoces, cómo te van a recibir, cómo te van a tratar. Y tienes esa decisión de continuar con la transición, pero también tienes ese miedo, ¿no? De la burla, del rechazo, de cómo te van a ver. Y dije, bueno, para no echarme para atrás y continuar con el proceso, decidí colocarme un cabello para viajar a Perú. Y bueno, me veía así y la verdad me dolió mucho. Recuerdo que me dolía tanto mi cabeza, mis primas que fueron las que me ayudaron con la montura de este cabello, se reían y yo les decía, uy, me duele demasiado mi cabeza, no sé de tomar pastillas, pero cómprenme una. Y me compré la pastilla, me la tomé, pero la decisión de montarme el cabello, definitivamente. Me veía extraña el color, la forma, nunca había usado ese tipo de cabello. Y bueno, pero eran los miedos que me llevaban a eso, ¿no? Viajo a Perú, conozco la familia de mi esposo, me recibe muy bien, gracias a Dios. Y piensas que, bueno, no marcas tanto la diferencia en el sentido de que eres diferente, pero te ves bien, ¿no? Y piensas que va a ser más fácil encajar. Recuerdo que íbamos a hacer obra misionera a un colegio y las niñas era una sensación cuando me veían, me decían la sirenita, la sirenita. Y es chévere, ¿no? Porque la gente quiere estar, las niñas quieren estar contigo, la gente te recibe, eres diferente, pero no causas como esa sensación de rechazo, sino como de curiosidad. Y bueno, pero a la vez sabes que ese cabello no es para siempre. ¿Cómo va a ser la reacción cuando ya no lo tenga? Y bueno, seguía en el proceso con los mismos miedos que aparentemente se iban cuando tenía ese tipo de cabello. Finalmente llega el momento de la boda religiosa, volvemos a Colombia y ya tenía mucho tiempo con ese cabello, así que llegó el momento de quitarlo. Y recuerdo que llegó mi papá y me dice, bueno, ¿y qué es lo que qué te pasa a ti con ese pelo? Pensé que de verdad iba a quedar sin cabello. Era como la mezcla de ese cabello que se había pegado con el mío, una cosa horrible. Y yo dije, Dios mío, me voy a quedar calva. Pero bueno, recurres a otra opción. Dije, bueno, ya no me monto más ese cabello, no quiero más ese trauma, ni del dolor de cabeza a la montura, ni de esta tragedia donde pierdo mi propio cabello al momento de retirarlo. Me fui y me compré un moño, una coleta, y ahora me veía así.
usaba esta coleta y me era como fácil porque no me maltrataba mi cabello, me lo podría dejar libre. Entonces era más cómodo para mí. Seguía en la transición, pero cuando me quería ver diferente, me montaba la coleta y listo. Con esa coleta volví a Perú y normal, ¿no? La gente te recibe tu cabello diferente, algunos lo notan, otros no, pero vas pasando, ¿no? No sientes tanto el choque con las personas. Dios comienza como que a desnudarte, ¿no? ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu seguridad? En el cabello. ¿Qué pasa si una enfermedad pierdes tu cabello? Y recuerdo mucho cuando mi mamá estuvo en el proceso de quimioterapia y todo su cabello se cayó y comienzas a cuestionarte qué pasaría si fuera yo. O sea, ya no valgo, ya la gente no me va a querer porque no tengo cabello. En realidad, mi identidad es solo mi cabello, cómo me veo, cómo me ven realmente. Y comienzas a orar y como que a batallar con eso que te parecía insignificante, pero que Dios te dice es importante que lo sanemos, que lo hablemos, que lo toquemos. Y comienzas a dejarle a Dios tocar la herida que aunque duele, es necesaria tocarla para sanar. Finalmente, ya se veía mucho más mi raíz y se marcaba la diferencia entre mi cabello y la coleta. Así que dije, tengo que hacer algo, pero no era una opción cortarme todo las puntas lacias que tenía, porque me iba a quedar y siempre mi pensamiento era, voy a parecer un machito. O sea, me voy a ver fea, o sea, voy a parecer un hombrecito, me van a confundir, me voy a ver fea, no concebía como esa idea. Pero ya la coleta tampoco era una opción. Y de rizarme era perder todo ese tiempo que ya había ganado prácticamente casi un año. Así que Dios siempre es bueno y junto con mi esposo estudiaba una colombiana, Sajarel, acá está con nosotros. Y recuerdo que Saja usaba su cabello y me dice, yo puedo colocarte las trenzas, si quieres compras el cabello y yo te ayudo. De verdad le dije, sí, me dijo, yo te puedo colocar las trenzas. Fue para mí una bendición de Dios conocerla, estar con ella y poder tener la experiencia de poderme ayudar en un momento de dificultad. Saja tomó sus tijeras y me comenzó a cortar todo el lacio que tenía. Y fue así como quedé, cuando digo hace 2 años. Así fue cuando quedé que me cortó todo mi cabello lacio para montarme las trenzas. Y me miraba y decía, "Ay, me veo tan rara, me veo tan fea". Y recuerdo que fue tanto mi impacto, le comencé a compartir esta foto a mi familia y mi hermano mayor me decía, tu pelo no es malo. Pero no te acostumbras, ¿no? Es un choque pasar de verte de una forma a verte de otra. Así que me monté el cabello y créanme, o sea, era como que tenía, no sé si eran 5 o 7 kilos en esas trenzas y cada vez que iba a dormir era otra dificultad. Parecía una solución porque así me veía ahora con las trenzas. Y en parte me gustaba, pero en parte era un peso, la incomodidad para dormir, era un moño tan gigante, era demasiado cabello, me pesaba, era de verdad otra odisea. Pero entre quedarme así y el peso, prefería el peso. Y a veces creo que así somos, ¿no? Lidiamos tanto con nuestros miedos que preferimos ocultarlos, optar por tantas cosas para maquillarlo y coger como más carga. O sea, en vez de liberarnos del miedo, cogemos otra carga para ocultar nuestros miedos y se nos va haciendo la vida como más pesada. Pero nos da tanto miedo liberarnos de eso, dejarle a Dios hacer y correr el riesgo con el Señor, que es lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que duré con esas trenzas mucho tiempo y nos salió la invitación de parte del Señor, estuvimos orando y tomamos la decisión de irnos de misión a Guyana, un país bastante diferente y que yo ni siquiera sabía que existía.